7:33, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación, saludando a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y saludamos también a través de la línea telefónica al investigador de Faro UDD, John Enríquez. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Hola, Patricio. Hola, Monserrate. Sí, a través todo del muy Zoom, bien por acá. a través del Zoom, no de la línea telefónica. Pero se entendió, porque quienes Tal están cual. siguiendo la transmisión por Uchile TV o por YouTube lo están viendo. Y se va a sumar en poquitos segundos Nerea Palma también, con quien vamos a completar este panel. Sí, bueno, saludos John a la distancia, y mientras se suma Nerea, quería partir preguntándote sobre algo que va a ocurrir en poquito rato más, a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. La candidata o precandidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, va a presentar un proyecto junto a parlamentarios del sector titulado Fin a privilegios para migrantes regulares. Esto ella lo viene diciendo hace un par de días, señalando que para migrantes irregulares. Esto lo viene planteando hace un par de días a propósito de la agenda de seguridad y respecto de la migración de su gobierno, y es un proyecto que apunta a desincentivar el ingreso de migrantes irregulares por la vía económica, ¿no? Que no tengan acceso, por ejemplo, a FONASA, a atenderse en los servicios públicos, como lo hacen los migrantes regulares. Ahí ella hace una distinción bien clara y explica que efectivamente la población migrante que entra por accesos irregulares o que no está regularizada tiene los mismos accesos que quienes sí lo están, ¿no? Entonces hay que generar un desincentivo. Te pregunto por esto porque esto está enmarcado también dentro de otras propuestas que ya podemos ir a desglosar, por ejemplo, respecto de los menores de edad que delinquen, ¿no? Ahí ha habido algunos pronunciamientos también. En este caso particular, ¿qué te parece? Porque ya estamos viendo las primeras propuestas, que es algo que se agradece en todo caso, de ella en materia, por ejemplo, legislativa, ¿no? De migración, que va más allá de decir, hagamos una zanja, ¿no? Sino que algo más concreto, que se va a traducir en un proyecto de ley. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas interesantes de ver. Primero, el hecho de que esto sea, tú lo planteas muy bien, Monse, algo más allá que una simple cuña o una idea general. Aquí entiendo yo que se presenta un proyecto de ley. Y lo segundo también que es súper interesante es que sea un proyecto de ley que en parte aglutine también a su coalición. O sea, aquí la otra señal que está dando Evelyn Matei es que tiene la capacidad de convencer primero a sus propios diputados, a sus propios parlamentarios, y segundo, que busca que estos proyectos o que estas ideas se materialicen en una ley. Eso yo creo que es bien relevante de cara a la gobernabilidad, que probablemente después de quien logre persuadir en materia de seguridad, de tener más herramientas para mejorar las aristas de seguridad, sea una de las variables a considerar para la elección presidencial. Y respecto a las medidas, son bien interesantes y abren un debate bien profundo respecto a la materia, porque en definitiva las personas responden a los incentivos, y si los incentivos están mal diseñados, desde luego que Chile podría convertirse sin quererlo en un destino atractivo para la inversión, para la inmigración irregular. Y por lo mismo creo que es más allá del detalle de qué es lo que se debiera cortar o no, y si es que efectivamente esas personas pueden acceder hoy día a ese tipo de prestaciones y derechos sociales prohibidas por el Estado de Chile, me parece interesante el hecho de que se haga primero ese catastro, de ver qué es lo que ocurre cuando una persona irregular entra en Chile, y después ir distinguiendo aquellas cosas que sí se debiesen cortar o prohibir, y aquellas cosas que eventualmente no. Me parece que hay una discusión legítima y de política pública súper interesante, que me parece que también no es una cuestión aislada en Chile. Estaba leyendo en La Tercera, me parece que ayer o antes de ayer, que en Suecia también se lleva un paso más allá. Suecia tuvo un fenómeno migratorio súper relevante y entiendo ahí regular, pero que algunas fuerzas políticas estaban hablando de una migración que le ponían un apellido honrada, o le exigían un estándar de honradez a los migrantes, incluso regulares, que le exigía, por ejemplo, no endeudarse
o está al menos la discusión de que los migrantes que se endeudaran, no solamente aquellos que cometiesen delitos, ponían en juego su permanencia en el país, y ahí yo creo que es mucho más delicado, porque impone de hecho un estándar de cómo se tiene que vivir la ciudadanía, y ahí yo creo que hay mucho más, debe haber mucho espacio adicional para la libertad. Yo creo que los países debiesen fijar un marco mínimo, unas reglas de acceso, pero en cuanto a la permanencia es mucho más complejo, más allá de cuando se trata de delitos, ahí sí uno debiese revisar, pero el hecho de tratar de que un Estado determine cómo vivir, sean nacionales o sean migrantes, es un poco más complejo. Sí, hay hartas variables en este tema que son difíciles, John, que han de ser difíciles de gestionar simultáneamente para cualquier candidatura, y creo que es especialmente interesante el dilema en el caso de Matei, porque por un lado a la candidatura de Matei le conviene decir que este gobierno no lo ha hecho bien, eso es muy obvio, pero tampoco le conviene prometer demasiado porque todos sabemos que este tema no se va a resolver de un día para otro. Eso te lo menciono como una primera variable, ¿no? Pero luego agrego una segunda. En la medida que los candidatos de más extrema derecha, tipo Johannes Kaiser, no habían empezado a hablar más concretamente del tema, vimos a una Evelyn Matei tentada por proponer soluciones que uno podría calificar como populistas, tipo hacer una cárcel en el desierto, ¿no? Pero O expulsar a cientos de miles de o migrantes expulsar que a cientos de miles de no es migrantes, cosa viable. que no es viable, ¿no? No existe la cantidad de aviones para tal cosa ni el sistema lo aguanta. Pero por el otro lado, en la medida que estos otros candidatos empiezan a explicitar sus programas de gobierno, Chile Vamos en general y Matei en particular también necesitan diferenciarse haciendo un planteamiento serio, ¿no? ¿Cómo ves ese dilema? Porque no es un dilema que sea obvio enfrentar exitosamente. No, no es obvio. Y en la medida que los programas o las personas que trabajan en la construcción de programas de gobierno vayan ganando también mayor influencia, porque hoy día está en etapa de construcción de los programas de gobierno, desde luego las propuestas que salgan de los distintos candidatos presidenciales y en particular, por ejemplo, a Evelyn Matei, van a ser más moderadas que slogans, uno creería, porque los técnicos saben muchas veces que estos problemas son muy complejos y estando de acuerdo con Patricio, no basta con ideas que puedan sonar muy bien, pero que puedan ser impracticables. Entonces, es un escenario complejo porque además el puzzle electoral o el escenario electoral está muy abierto. Por el lado de la izquierda vamos a tener seguramente una primaria donde probablemente esté no solamente Carolina Toá, sino que la senadora Godanovich, probablemente esté también Gonzalo Vinter, que va a generar un debate interno en la izquierda, pero al mismo tiempo va a tomarse probablemente las principales páginas de los diarios y los medios de comunicación mientras ese debate se esté dando. Y por el lado de la derecha, Evelyn Matei está en la encrucijada de si es que va a haber o no primaria en la derecha. Pareciera hoy día que no, y si lo hubiese, no va a ser tan atractiva como la de la izquierda desde el punto de vista del debate de ideas y de la predictibilidad de quién va a ganar. Y al mismo tiempo tiene a dos candidatos que ellos mismos también están buscando diferenciarse. Eso es otra lista que podemos abordar. Las declaraciones completamente desafortunadas y a mi juicio bien cuestionables de Johannes Kaiser respecto a las vacunas y acto seguido una, un statement muy claro de José Antonio Kast respaldando la política de vacunación del Estado de Chile. Entonces, es complejo el momento en el que está Evelyn Matei, pero sin perjuicio de ello hay que ver el mapa más allá del momento puntual, es que por lo menos hoy día lo que muestran las encuestas es que todavía supera de forma muy holgada a todos los candidatos de derecha y también superaría de forma holgada, al menos por 10 puntos, a los candidatos con los que se enfrentaría eventualmente en una segunda vuelta. Entonces, me imagino que además de las dos variables que tú incluiste, Pato, hay Mm. probablemente 5 o 6 variables más que muchas veces llevan al inmovilismo y ese también no necesariamente es la mejor opción. Sí, es que ahí, John Pato, es interesante llevarlo al plano más general sobre el tipo de derecha que representa Evelyn Matei, ¿no? Y dónde se pone el límite para liderazgos que son populistas o de corte más autoritario, como el caso de Johannes Kaiser. Y lo menciono porque en una entrevista el diputado Alessandri el día de ayer
plantea que Johannes Kaiser podría ser un estupendo ministro de Evelyn Matei, ¿no? Ahí vemos que el famoso cerco sanitario que conocimos a propósito de experiencias en Europa en los últimos años, no necesariamente funciona acá. Felipe Kast también, que es de Evópoli, planteaba el día lunes, si no me equivoco, con Tolerancia Cero, que debía haber una alianza con esos sectores también, sin especificar si es que eso implicaba una alianza más allá de lo electoral, digamos, ¿no? Gloria Hood, aquí ayer en el programa Política en Vivo, decía lo contrario, ¿no? Que es una reflexión que la derecha tiene que dar. Si es que quedarse con las propias convicciones y una identidad de una derecha democrática, moderada, moderna, o si sucumbir ante la extrema derecha, ¿no? Es una discusión que parece no estar zanjada, John, y le damos también la bienvenida a Nerea Palma. Bueno, es una discusión que parece no estar zanjada en la derecha sobre cuál es el perfil que se quiere tener, ¿no? Matei también planteaba estas últimas horas sobre aumentar las penas a adolescentes que delincan, por ejemplo, ¿no? Cuando eso ya está normado. Entiendo que el último, y ahí John tú podrás corregirme, la última modificación que se hizo fue hace un par de años, ¿no? Ahora los mayores de 14 años cumplen pena en caso que cometan delitos. Entonces hay mucho también como de esta tentación de sucumbir ante el populismo que no ningún actor político, por lo menos la derecha, está exento, ¿no? Ahí yo te doy la palabra antes de pasar a Nerea. Sí, es complejo, porque, por ejemplo, por el lado del centro, entiendo yo que Jimena Rincón no estaría dispuesta a ir a una primaria donde puedan participar personas como planteas tú, Montserrat, y al mismo tiempo la ciudadanía, lo que hoy día pareciera querer, la ciudadanía siempre es muy volátil, y en el caso chileno eso es mucho más evidente, y la Nerea lo tiene mucho más claro y con datos mucho más frescos, pareciera querer perfiles de liderazgos que sean más efectivos y más tajantes o más nítidos en sus planteamientos. A mí me llama muchísimo la atención que personas como Nayib Bukele, por ejemplo, como el presidente Bukele, tenga un índice de aprobación ciudadana tan alta, porque no es un presidente que esté en un país que sea líder mundial, no es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de China, no es el presidente de España, por dar un ejemplo, sino que es un presidente centroamericano, y tampoco un presidente de un país que limite con Chile o que tenga relaciones importantes con Chile. Entonces, si la ciudadanía quiere perfiles que sean mucho más tajantes con sus posturas, seguramente personajes o candidatos que adopten esas posturas van a tener un grado de apoyo relevante, como hoy día lo está demostrando Johannes Kaiser, que está muy bien aspectado en las encuestas. La pregunta, creo yo, es si este tipo de irrupciones desde el punto de vista electoral van a ser transitorias o va a ser un fenómeno permanente con el que la derecha y la izquierda también por su parte va a tener que convivir y tomar definiciones más de largo plazo. Hay una cuestión que es de corto plazo, de ver qué es lo que pasa si es que el candidato A o el candidato B pasa a la segunda vuelta, o qué es lo que ocurre con las listas parlamentarias, pero hay un fenómeno más de largo plazo, si es el perfil de candidatos que va a ser el protagonista en los próximos 10, 20, 30 años o no. Si es una cuestión transitoria, lo más probable es que la derecha sea pragmática, y probablemente la izquierda también. Si es una cuestión más permanente, lo más probable es que se genere una discusión respecto al perfil de coalición política que se quiere formar, y efectivamente a la trascendencia desde el punto de vista de la conducción política de la oposición o del gobierno, dependiendo cómo le vaya al sector. Sí, bienvenida Nerea. Aquí hay dos tipos de temas de los que han aparecido en los últimos días, ya ampliándolo desde el tema de la migración. Uno, el tipo de temas que alguna gente, dentro de la cual me incluyo para ser lo más transparente posible, le parecen aberrantes, como cerrar el Ministerio de la Mujer, pero que por último están dentro del plano de las opiniones que en democracia se pueden tener sobre cómo se organiza el Estado. Y otro ámbito que ya está derechamente en el plano de la mentira, y que me llama profundamente la atención. Lo de las vacunas no es opinable, es falso, ¿no? Eso es bastante claro. Y no lo hemos mencionado hasta ahora, pero me parece extraordinariamente grave que candidatos presidenciales,
parlamentarios se hagan cargo de la falacia de la supuesta foto del presidente borracho, ¿no? Cuando ya candidatos presidenciales hacen parte del cuento es porque siento que el tema de la utilización de la mentira como herramienta política entró definitivamente a nuestra realidad. Ahí quería preguntarte cómo lo ves, Nerea, porque hay un dilema también, ¿no? Que no tiene que ver solamente con si uno es más o menos de derecha, que es completamente legítimo, insisto en el punto, sino con cuánta lealtad tiene uno a las reglas mínimas del juego democrático. ¿Mm? Exacto. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Eh, sí, mira, la verdad es que yo diría que lo que sorprende en este caso es que es justamente con, con esta reflexión general, ¿cierto? De, como se mencionaba, que en países europeos, o sea, es decir, en casos comparados, lo que hemos visto es que la derecha tradicional, que podemos entenderla como partidos políticos de derecha, que son estables no solamente con respecto a las reglas constitucionales, es decir, las reglas democráticas y las instituciones democráticas, sino que en general que han sido parte del sistema de partidos por muchos años y se han mantenido con representación parlamentaria. Lo que han hecho diversos países, entre ellos obviamente que quizá el más famoso es Alemania, es hacer cercos hacia la ultraderecha para que, si bien eh, la derecha tradicional podría incorporar a la ultraderecha, como ha sido catalogada por la ciencia política, conceptualmente, podría ser incorporada para tener réditos electorales, se hace un cerco que disminuye el volumen de parlamentarios que van a alcanzar a tener en el Parlamento, pero que sobre todo por discrepancia programática y obviamente para salvaguardar las instituciones democráticas, no se incorporan a la coalición de gobierno. Con más o menos diferencias, porque los partidos de ultraderecha, si bien son catalogados como ultraderecha, no es lo mismo la AfD en el caso de Alemania que, por ejemplo, Vox en el caso de España. Son perfiles bien diferentes. En el caso, por ejemplo, de Chile, al menos tenemos dos partidos que podemos catalogar como ultraderecha y que por lo menos en el caso del Partido Republicano, que hay investigación empírica al respecto, podemos catalogar como ultraderecha. Todavía no, evidentemente, para el Partido Nacional Libertario, que surgió hace muy poquitito. Y en ese caso es súper interesante que pareciera ser que de plano una primaria con los tres candidatos, es decir, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Kast, sería compleja, complicada, pero al menos dentro de las conversaciones que se han dado es que José Antonio Kast estaría abierto a apoyar a Evelyn Matei sin condiciones. En cambio, Johannes Kaiser sí tendría condiciones para hacer un apoyo, digamos, a Evelyn Matei. Lo cual me parece súper interesante en el entendido que, si bien es verdad que José Antonio Kast salió de la UDI y por lo tanto fue parte de un partido de derecha tradicional, sí tienen me parece a mí, divisiones que son relevantes, que obviamente se marcan mucho más con Johannes Kaiser, pero pareciera ser que la derecha tradicional es mucho más pragmática en ese sentido, para poder, y el discurso no es solamente, digamos, unir a la derecha, sino que es derrotar a la izquierda, y pareciera ser que a toda costa. O sea, si es que hay que incorporar a los republicanos, incluso por un pacto por omisión en el caso legislativo, o si es que hay que conversar con Kaiser para poder incorporar a su electorado, se va a hacer. Y me llama tremendamente la atención, considerando la tradición de Chile Vamos, a la alianza en su momento, desde la vuelta a la democracia. Entonces, no sabemos realmente si es que eso va a suceder, va a haber un pacto por omisión o no, pero todo parece indicar que por lo menos la ultraderecha y la derecha convencional tienen margen programático y pragmático para hacer una coalición de gobierno, a menos incluso por omisión. Sí, John, ahí cómo lo ves, ¿no? Porque lo que describe Nerea es un escenario bien polarizado, la verdad, que en general no es positivo, la experiencia da cuenta de aquello. Y bueno, si uno ve, por ejemplo, en ciertos temas,
ha habido posibilidad de acuerdo, por ejemplo, entre la centro derecha y la centro izquierda. Quizás la reforma de pensiones es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo analizas en ese plano de esta idea de vamos a derrocar a la izquierda como dé lugar porque está con el Partido Comunista y, que no, y bueno, un discurso que se ha repetido harto en el último tiempo, que el Partido Comunista no es democrático en circunstancias que se están estableciendo alianzas con personajes políticos que poco y nada tienen de democráticos, ¿no? ¿Cómo lo analizas en ese plano que podría repercutir también en el ámbito político-legislativo, de discusión de políticas públicas? Porque probablemente el discurso más claro de personas como Johannes Kaiser es ser antiacuerdos, ¿no? No consensuar nada, no llegar a ningún acuerdo. Y ellos también han demostrado una suerte de desdén hacia Chile Vamos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que justamente esa postura puede ser eficaz desde el punto de vista electoral en el corto plazo, pero en el mediano plazo hace que cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, no pueda gobernar y no pueda cumplir con el programa de gobierno con el que fue electo. Yo creo que sin lugar a dudas se requiere encontrar los puntos de acuerdo y llegar a diagnósticos compartidos. O sea, si hay algo que yo puedo reconocer de parte del actual oficialismo es que genuinamente han demostrado tener un interés en recuperar el crecimiento y este crecimiento que había sido tan vilipendiado antes, que se pensaba simplemente que era repartir la torta y que no era necesario crecer. El oficialismo se ha dado cuenta, parte del oficialismo al menos, de que es fundamental para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista electoral, obviamente tener un enemigo o un adversario hace que la unidad se dé de forma mucho más fluida, pero el clima polarizante muchas veces lo que hace es dejar heridos en el camino. Entonces, es bien interesante lo que pueda ocurrir, y ustedes lo saben mejor que yo, y Nerea también, obviamente. La parlamentaria muchas veces es más importante que la presidencial, porque dependiendo del perfil de los parlamentarios que entre, se va a poder ver si es que efectivamente se van a poder aprobar las reformas que el país necesita, o si al revés vamos a estar frente a un Congreso que rechace todo lo que presente el Ejecutivo y al mismo tiempo, que es más delicado todavía, presente mociones que puedan ser populares pero contrarias a la Constitución e ineficaces desde el punto de vista del fin de las políticas públicas que debiésemos tener en nuestro país. Entonces, el escenario creo yo que es súper complejo y los comités de búsqueda de los distintos partidos políticos en este momento yo creo que es mucho más importante que quién va a liderar, por ejemplo, quién va a actuar de jefe de campaña de la presidenta Matei, porque es allí en donde en definitiva se ve si es que vamos a tener gobernabilidad o no la próxima legislatura. Oye, John está dando por sentado que va a ganar Matei, haciendo política ficción, está bien. ¿Apuesta, John? No. No, Queda mucho es tiempo muy temprano para apostar. ¿Sí? No, pero te pregunto en serio. No lo ves obvio. No, en absoluto. O sea, ¿Ah? hemos visto que otros candidatos muy bien aspectados también han tenido reveses muy importantes en primarias o en las elecciones presidenciales finales. Entonces yo creo que es muy poco prudente. Lo que sí uno puede ver en la foto del momento, que las encuestas, como lo decía antes, mostraban a Evelyn Matei, por lo menos todavía con una ventaja muy importante en su sector y también eventualmente en segunda vuelta contra los principales precandidatos de izquierda. Nerea. Sí, a mí me parece algo muy interesante a destacar, como justo en esa línea de que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Incluso si es que nos pusiéramos en el escenario que fuera el domingo la elección presidencial, este domingo, es que, claro, tenemos un apoyo bien importante según lo que nos muestran las encuestas, tanto sean representativas de la población nacional como no representativas de la población nacional, como en el caso de CADEM. Es que de todas maneras hay un grupo súper importante de la población que no está contestando por ninguno de los candidatos disponibles. Y eso con voto obligatorio se refuerza. Es decir, vamos a tener un volumen de personas grande que primero no sabemos exactamente cómo van a votar, porque es la primera elección con voto obligatorio
para presidencial y para legislatura, en el caso, ¿cierto?, con inscripción automática, voto obligatorio. Entonces, este formato, como no se ha aplicado anteriormente en Chile, no sabemos exactamente cómo se comporta el electorado. Y número 2, como decía, en las encuestas hay un volumen importante de personas que no están respondiendo por ningún candidato y por lo tanto uno podría presumir que aún no deciden o quizás no decidan hasta el día de la elección, que también es una posibilidad, una parte importante. Entonces, ante ese escenario me parece que la puerta queda abierta a mí me parece una hipótesis plausible, bastante plausible, que el grupo de personas que sí está contestando por un candidato es diferente del grupo de personas que no está respondiendo por ningún candidato. Por lo tanto, probabilísticamente no podemos estimar cómo votarían las personas que no están contestando por ningún candidato. Y por lo tanto, me parece que la puerta queda abierta. O sea, en ese sentido, me parece que lo que dice John es súper prudente, y no solamente prudente, sino que real. Si bien es verdad que las encuestas, con mayor o menor, digamos, importancia o importancia metodológica, o con mayor rigor o menor rigor metodológica, probabilística, no probabilística, da una ventaja sobre todo al sector de derecha, me parece que no es claro que eso se traduzca en que puedan ganar la primera vuelta de los candidatos que nosotros pensamos que sería relativamente razonable que en base a los resultados de la encuesta ganen la primera vuelta y por lo tanto lleguen a la segunda vuelta. Y me parece que en el escenario de segunda vuelta queda aún más abierto todavía quién de los candidatos que hoy día conocemos, porque capaz que un candidato que hoy día no está en las encuestas, no aparezca, termine teniendo un rol bastante relevante en la primera o en la segunda vuelta. Entonces, en general me parece que el escenario está abierto, a pesar de que conocemos resultados de las encuestas durante toda la semana. Sí, el escenario que también está abierto, pese a que falta menos de un mes para la inscripción de las primarias, es ese, ¿no? Tenemos la situación en la derecha, donde no se sabe si va a haber primaria. Hay una imposibilidad, por ejemplo, de Jimena Rincón, de poder competir en una primaria, porque legalmente tiene que estar constituido a nivel nacional su partido. En el caso de la centroizquierda, claro, todavía no tenemos una definición. Se supone que mañana el Frente Amplio se va a reunir para hacer la proclamación. En 2 semanas más va a ocurrir lo mismo con el PS, pero es un escenario incierto. Solamente un comentario antes de irnos a la pausa a propósito del cerco sanitario. Es llamativo lo que está haciendo la alcaldesa de Las Condes, ¿ah? Hubo una moción de concejales de centro derecha incluso, que Hasta de Bópoli. Hasta Bópoli, que buscaban rebautizar una de sus calles con el nombre de Augusto Pinochet, y ella se opuso tajantemente. Así que un ejemplo, ¿no?, a propósito también de lo que estamos conversando. Son las 9:01, hacemos un breve corte y a la vuelta tenemos otros temas para proponerles que conversemos durante esta mañana de día miércoles. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Cuarto Festival Contrabando, desde el 22 de marzo hasta el 6 de abril, en el Centro Cultural Espacio Mata, que se transformará en un epicentro de arte y cultura. Este festival contará con la participación de más de 100 artistas, ofreciendo una variedad de actividades que no se pueden perder. Feria,
artes gráficas, pasacalles, música en vivo, talleres y exposiciones. Cuarto Festival Contrabando. Los esperamos en Avenida Santa Rosa, 9014, La Granja, cerca del Metro Santa Rosa. No se lo pierdan. Colabora Radio Universidad de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile tiene el placer de invitarlos una vez más a disfrutar la voz y la poesía de la cantautora hispano-cubana Liuba María Evia. Esta destacada artista regresa a Chile y al escenario de Sala Máster este lunes 7 de abril a las 19:30 horas, después de una exitosa presentación en 2024. En esta ocasión nos regalará sus canciones más emblemáticas y temas de sus últimos discos. Liuba María Evia en Sala Máster, lunes 7 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. ¿Cómo se llama el día, Monse? Se me acaba de olvidar. El Día de la Liberación Nacional. El Día de la Liberación. Bueno, así se llama. No estamos hablando de el nombre que algunos en Chile le pusieron a cierto día, sino de este día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nerea John, va a hacer anuncios o está por hacer anuncios que no se sabe de qué envergadura son. Sobre Trump se dice de todo. Probablemente una de sus grandes virtudes es su camaleonismo para hacer política, que impide que sea del todo predecible. Entonces hay desde quienes dicen que lleva las cosas por lo general hasta los extremos, hasta quienes dicen que es muy dado a las bravatas más que a los hechos concretos para conseguir mejores condiciones para sus propósitos negociadores. Pero lo que sea es que hoy día va a hacer anuncios de carácter mundial, a las 3 de la tarde. Que implican de alguna manera poner por primera vez en décadas a Estados Unidos en una deriva más proteccionista, ¿no? Y con todas las consecuencias que esto tiene a nivel mundial. Ya se ha escrito, debatido mucho sobre el tema. Baste ver nomás que hasta el día de hoy sigue la discusión abierta sobre el TPP en Chile. Pero el dato es que hemos tenido una gobernanza económica mundial basada en la desregulación, ¿no? En la eliminación de aranceles, y esa ha sido la tónica por lo menos los últimos 35, 40 años. Algunos
Dicen que esta criatura es hija de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Pero bueno, lo de Trump abre muchas preguntas, ¿no? Que van desde lo ideológico hasta lo concreto. ¿Qué efectos va a tener en las economías, en las condiciones de negociación entre los países, en los sectores económicos? En fin, quería preguntarles cómo lo ven, porque paradójicamente un presidente al que se le califica de ser muy de derecha es el que está impulsando medidas proteccionistas en la economía. Nerea. Sí, un breve paréntesis, hoy día también tengo entendido que el Día de la Visibilidad o el Día del Autismo, entonces también paréntesis chiquitito, como estaba hablando el Día de la Liberación Nacional, que quizás qué signifique eso, vamos a ver pronto. También el día como para visibilizar a las personas dentro del espectro. Totalmente. Bueno, en realidad Estados Unidos, si lo miramos históricamente, Estados Unidos siempre lo que ha buscado es que el resto de los mercados se abran, como por ejemplo, sobre todo por ejemplo el Consenso de Washington en América Latina, pero siempre con políticas más o menos proteccionistas, según obviamente quien esté liderando el Ejecutivo y obviamente el rol del Congreso dentro de Estados Unidos. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día, el nivel de tarifas es obviamente extraordinario en el sentido que se escapa de lo que hemos visto no solamente en Estados Unidos, sino que en general países que son potencias, el nivel, la magnitud. Y en ese sentido es súper interesante porque pareciera ser que esta idea de echemos mano a la industria nacional, fortalezcámosla, pareciera ser que son ciclos, ¿cierto? Donde esa idea se intenta implementar, no se logra implementar, se desecha, después pasan algunos años y vuelve esta idea nuevamente a surgir. Y que en realidad no ha dado los resultados que se han prometido en prácticamente ninguna parte del mundo, o con matices muy grandes cuando se ha intentado implementar por diferentes razones. Pareciera ser aún más que en un mundo al nivel de globalización en el que estamos y la interdependencia, algunos dicen aldea global o interdependencia económica que tenemos hoy día, pareciera ser que es mucho más difícil. O sea, es diferente pensar en este escenario de hacer que las tarifas sean más altas en, no sé, mitad del siglo XX, que obviamente pensar en esto, pero en 2025. Sobre todo, de nuevo, cuando las economías están tan interconectadas y además pensando en que, y un dato que me parece a mí súper relevante, es que China, Corea del Sur y Japón se unieron o están en conversaciones para unirse para poder responder de manera concertada a las tarifas que Estados Unidos está planteando. Entonces, me parece que no solamente esto dicta o esto es reflejo de cómo se está dictando la política internacional en Estados Unidos, sino que además cómo esto está afectando al resto del mundo y las alianzas que son posibles y probables que uno puede anticipar y otras que no tanto, como alinear, por ejemplo, a este nivel a China, Corea y a Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, me parece que lo que se diga hoy día no solamente va a ser tremendamente relevante para saber cómo va a funcionar la política tanto exterior como económica de Estados Unidos, sino que también las posibles configuraciones geopolíticas que nosotros veamos cuando esto ocurra. Y que por supuesto va a afectar a Chile, ya lo está afectando. Y por eso también es importante lo que decía el presidente ayer respecto de buscar otros socios comerciales para disminuir nuestros niveles de dependencia con potencias como por ejemplo la de Estados Unidos, que si bien hoy día estamos en una situación bastante incierta, es verdad que si todo funciona de manera regular, debería haber otro presidente o presidenta en el siguiente ciclo electoral en Estados Unidos y puede que eche atrás varias de las políticas que hoy día estamos viendo. John, bueno, quería quedarme con eso último que dice Nerea, lo de buscar nuevos mercados, porque esto coincide con la gira muy ambiciosa del presidente Boric del gobierno, que va acompañado por una amplia delegación de empresarios, de gremios, en fin,
en busca también de nuevos mercados, ¿no? Y el mercado de la India ya sabemos que es enorme, es el país más poblado del mundo y que tiene una economía, entiendo, también relativamente proteccionista, ¿no? Entonces, la posibilidad de una alianza ahí con nuestro país no es menor. Tú como, bueno, además profesor de regulación económica, ¿cómo ves eso, no? Esto de ir buscando otras alternativas a los Estados Unidos, cómo esto puede afectar en Chile. Y te hago la pregunta también más política quizás, porque a propósito de Johannes Kaiser, llama la atención que ciertas figuras de derecha más extrema alaben modelos como el de Estados Unidos y el de Argentina a la vez, cuando en términos económicos están en las antípodas, ¿no? Y eso pasa en Chile también, figuras de la derecha en Chile con términos muy elogiosos hacia Trump. Y bueno, estamos viendo que las medidas van en una línea totalmente opuesta. Así como comentario, si pudiera referirte a esas dos cosas. A ver, primero yo creo que hay que celebrar desde luego que el Ejecutivo busque profundizar las relaciones comerciales con otros países. Estos esfuerzos que se hicieron en su oportunidad en la década de los 70, los 80 por abrir nuestros mercados y que se profundizaron después con la firma de múltiples tratados de libre comercio que impulsó fundamentalmente el presidente Frei, fueron absolutamente valiosos para el desarrollo de nuestro país y obviamente son muy buenas noticias que se busque hacer aquello. Obviamente siempre hay que mirar las condiciones internas para ver si Chile es un país que está siendo amigable, agradable para la inversión extranjera o no, y remover aquellas trabas o barreras que puedan dificultar el desarrollo económico y el comercio exterior. Después, respecto al tema de la guerra comercial, solamente para referirme brevemente, se dice que hoy día parte la guerra comercial, pero la verdad es que la guerra comercial partió hace harto tiempo atrás. Y de hecho, cuando uno mira cómo le ha ido a los principales índices de los mercados hoy día en la renta variable americana, especialmente, uno ve que el S&P 500, que es el índice de referencia, desde los 6.200 puntos que llegó a estar a fines de febrero, ha bajado a 5.600 y lamentablemente está con tendencia bajista. Entonces, hoy día ya muchos inversionistas y todos nosotros que cotizamos en el sistema de pensiones ya nos hemos visto afectados justamente por los impactos de la guerra comercial que ha hecho que el capital se refugie en activos menos riesgosos, en renta fija fundamentalmente, pero paradójicamente, y nadie sabe para quién trabaja, también ha tenido un efecto positivo para Chile, al menos hoy día, en el cortísimo plazo, porque a la bolsa chilena, al IPSA en particular, le ha ido muy bien por dos fenómenos. Uno, porque muchos inversionistas de riesgo han mutado a países emergentes, como el caso chileno, y al mismo tiempo por la aprobación de la reforma de pensiones que el mercado interpretó de forma positiva como una mayor inyección de recursos al mercado de capitales. Entonces, eso en el corto plazo, Chile ha esquivado en parte la ola, pero hay mucha preocupación. Hoy día, si uno revisa el diario financiero, hay declaraciones del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, en aras a reforzar la importancia que tiene Chile para Estados Unidos en materia del cobre. Hay declaraciones también muy positivas, creo yo, de reforzar la importancia que tiene Chile en materia de comercio exterior de AmCham, que es un actor siempre bien relevante en la materia, y uno espera que ojalá Chile logre sortear, al menos desde el punto de vista de la imposición de aranceles, este escenario geopolítico súper delicado. Pero de que nos va a afectar, si es que esto se profundiza y se mantiene, nos va a afectar porque obviamente Chile es un país que está abierto al mundo y vamos a importar productos que van a ser más caros, bienes y servicios que van a ser más caros, y eso obviamente perjudica el bienestar de los consumidores. Sí. Yo espero que se solucione el conflicto lo antes posible, porque obviamente los países debiesen tener una apertura comercial mucho más profunda, porque está empíricamente demostrado, y hay muchos economistas de la plaza que así lo han manifestado, que el comercio exterior genera beneficios para todos los países. Sí, bueno, para que los problemas se resuelvan tiene que haber voluntad de los involucrados de que así sea, y parece que estamos en un escenario completamente contrario, ¿ah? Al respecto, dos comentarios. Uno muy, muy lateral, pero ya que estábamos hablando de efemérides y yo mencioné a Margaret Thatcher y Monse mencionó a Javier Milei, también ahí a través de las redes nos recuerdan que hoy es el día en que se conmemora en Argentina el inicio de la Guerra de las Malvinas, que es una de las grandes heridas de la sociedad argentina de las últimas décadas. De hecho, ahora mismo, en este momento,
hay un acto encabezado por el presidente Milei. Pero volviendo al tema, hay un asunto que no es fácil de resolver en la manera en que hoy día funcionan las economías y que tiene esta doble significación, John Nerea, que es ideológica, pero que también es concreta, y es que se supone que además de las quejas que tenía Estados Unidos por el supuesto espionaje chino, algunas encarcelaciones de empresarios chinos que se produjeron junto con el anuncio de la guerra comercial, porque bien dice John, esto viene del primer gobierno de Trump, ¿no? Uno de los objetivos declarados de Estados Unidos, o dos de los objetivos declarados, son reducir el déficit comercial y promover la reindustrialización de Estados Unidos, ¿no? Y claro, esto le viene muy bien a sectores que necesitan que los puestos de trabajo estén en el propio país, ¿no? Entonces se da esta paradoja de que a veces lo que es bueno para la macroeconomía no necesariamente es bueno para los trabajadores, ¿no? Aquí hay un ejemplo donde al menos el dilema está expuesto y que indudablemente pone una atención también a las maneras de entender el mundo de las izquierdas y las derechas. Ahí, Nerea, preguntarte, porque este es un tema contemporáneo que no solamente exhibe contradicciones que uno puede ver en las derechas, como describía Montserrat, sino también en las izquierdas. Exacto. Por lo general, lo que hemos visto a nivel comparado es que no hay un solo tipo de izquierda, y no hay solamente, por lo tanto, un solo tipo de capitalismo. O sea, esto de, por ejemplo, esta visión súper tradicional y común, que capitalismo hay uno solo, la verdad es que lo que hemos visto a nivel comparado, por lo menos con evidencia empírica, es que hay diferentes tipos de capitalismo, en donde hay un capitalismo de características más anglosajonas, mucho más abierto, mucho más neoliberal, pero también tenemos, por ejemplo, un tipo de capitalismo que es mucho más socialdemócrata, con un rol del Estado mucho más grande en la economía. Ejemplos, digamos, clásicos de eso, por ejemplo, sería lo que vemos en los países nórdicos. Y en ese sentido, entonces, me parece que caminos hacia mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y qué entendemos por mejorar las condiciones de vida, varía según el modelo que nosotros estemos siguiendo. O sea, por ejemplo, en el modelo anglosajón, obviamente uno de los énfasis más importantes es que cada uno de las personas tenga la posibilidad de, por ejemplo, poder crear un negocio que sea más o menos grande, de acuerdo obviamente a su capital inicial, pero por lo tanto se lo deja mucho más a la deriva con respecto a su dependencia con el mercado, ¿cierto? Uh-huh. Pero por otro lado, en el caso del capitalismo más socialdemócrata, con estos partidos de izquierda socialdemócrata que los lideran fundamentalmente, lo que nosotros vemos es mucha menos dependencia con el mercado, pero mayores niveles de impuestos a nivel individual que pagan los ciudadanos. Entonces, en general, estamos ante un escenario en donde me parece que eso está en entredicho. O sea, si bien está una discusión que lo que estoy describiendo no se escribió este siglo, se escribió a finales del siglo pasado, entonces es una discusión que es relativamente antigua. Sí es importante, me parece, recalcar que esta suerte de como revival de las políticas neoliberales que quizá eran más propias de países que empezaron a liderar esta reforma neoliberal en el mundo, como en el caso de Inglaterra, como en el caso de Estados Unidos, se está intentando replicar, me parece, en América Latina con políticas de Milei, que van por ese corte, incluso un poquito más allá, un pasito más allá, liberal libertario, mientras que, por ejemplo, en Europa la discusión está más bien, ya no está la discusión con respecto a profundizamos en neoliberalismo o no lo profundizamos, sino que más bien está, y me parece que el debate de la ultraderecha está, y donde se activa es con la inmigración. Entonces estamos en un escenario tan complejo en donde, por ejemplo, la ultraderecha de nuestra región está pensando en reformas fundamentalmente económicas para profundizar el neoliberalismo en Chile y abrir mucho más las economías, activando y desactivando temáticas que nosotros llamamos valóricas,
como por ejemplo aborto, matrimonio igualitario, mientras que en Europa esta discusión va mucho más por el rol del Estado en la economía, sí, pero en un segundo nivel y donde más se activa es con el caso de la inmigración, y caso diferente del caso de Estados Unidos, ¿cierto? En donde pareciera ser que la inmigración juega un rol fundamental, pero lo que se busca son resultados económicos que me parece que pudiesen ser desastrosos no solamente para el electorado de Donald Trump si es que no se llegan a alcanzar, aunque vamos a ver, porque las probabilidades de recesión en Estados Unidos están subiendo y pareciera ser que los Make America Great Again, los MAGA, no parecieran hacer tambalear su apoyo con respecto a Donald Trump. Entonces me parece tremendamente interesante. Y entonces estamos ante un escenario que no solamente hay una guerra comercial que, como decía John, que empezó hace bastante tiempo. Me parece que los niveles de profundización de esa guerra comercial se están alcanzando, pero no estamos en sintonía en el resto de las regiones respecto a lo que se está discutiendo, lo que se está jugando, a pesar de que los partidos de quizás en la misma categoría están buscando alcanzar el poder. Oye, y eso que Nerea no mencionaste el caso de China, ¿no? Que es rarísimo, no entra en esas lógicas tampoco. Los quiero llevar en los minutos que nos quedan, John, Nerea, algo que va a conocerse en las próximas horas y no minutos, que es el cambio probablemente o no de medidas cautelares de Manuel Monsalve. Ayer ya estuvo esta audiencia que tuvo el carácter de reservado y hoy se retoma, probablemente, como decía, muy prontamente conozcamos qué es lo que va a ocurrir. Se presentaron algunos antecedentes, no sé qué tan nuevos eran, porque además como esto fue reservado no hay mucho acceso, pero lo que sí se conoció a través de una publicación del diario La Segunda es la parte de la conversación que habría tenido ese día cuando el presidente se entera, ¿no? Y según esta publicación, que a su vez es una filtración de la declaración de Monsalve, el presidente le habría dicho que su voluntad era que se respetara la presunción de inocencia y que él incluso le había sugerido el tema de viajar al sur para ver a su familia. Ahí, John, preguntarles, ¿no?, brevemente, los minutos que nos quedan, si esto podría complicar o no al presidente. Han pasado muchas cosas, ¿no?, en estos meses, y la verdad es que el gobierno tiene otras crisis también. No sé si esto sea determinante para el presidente, para la imagen del presidente. Hay algunos medios que lo plantean de esa manera. ¿Cómo lo ves? Si pasó o no pasó la vieja, ¿no? Claro. Sí. Claro, en este tipo de cosas tienen un momentum donde todo el mundo está muy pendiente de lo que está ocurriendo y después de forma natural y gradual la ciudadanía va perdiendo interés en el desarrollo de los procesos. Dos aristas tiene esta situación. Una arista que es netamente jurídica o procesal, y ahí no queda más que decir que uno confía en el funcionamiento de las instituciones, y si se cambian las cautelares, esperemos que el juzgado o los tribunales tengan buenas razones para hacerlo, y si no, bien también. Eso depende del funcionamiento de nuestras instituciones y hay que respaldarlo en todo momento, independiente si estamos conformes o no con la decisión que se tome. Y respecto del tema político, yo creo que en caso alguno va a ser determinante para efectos de la aprobación del presidente si es que le responde o no le responde a Monsalve. Si yo fuese su asesor, simplemente ignoraría las declaraciones de Monsalve y trataría de conducir yo la agenda relevando los temas importantes que se discuten hoy día en el país y no lo que se habría discutido en el marco de una conversación previa y privada. Pero sí probablemente le genere ruido al interior del gobierno. ¿Por qué? Porque nuevamente está esta dualidad de un gobierno que hacia afuera se declara feminista, defensor de las víctimas y que en parte invierte la carga de la prueba, navega entre estos dos principios que para mí uno que es fundamental en un Estado de Derecho es la presunción de inocencia, que todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y por otro lado justicia con enfoque de género, si uno lo pudiese llamar de otra forma, que en parte es la otra parte, claro, es la otra parte, el acusado, el que tiene que acreditar que es inocente. Entonces yo creo que se filtren estas conversaciones o el tenor de las conversaciones pone en entredicho nuevamente al presidente Boric
tú estás por cuál de las dos posiciones, porque no se puede quedar bien con ambos mundos, si uno pudiese llamarlo de alguna u otra forma, y probablemente en algunos funcionarios de gobierno o en algunos personarios del oficialismo queda esa duda más profunda si es una cuestión pragmática o efectivamente hay una cuestión más de fondo. Nerea. Perdón, estaba muteada. Sí, o sea, en el caso, por ejemplo, de Monsalve, y para no repetir lo que estaba diciendo John, me parece que es clave dentro de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, teniendo en consideración que este caso se va a activar y desactivar en la medida en que vayamos conociendo nuevos antecedentes. Entonces vamos a estar discutiendo, vamos a estar analizándolo los meses venideros, pero me parece muy interesante esta salida también, ¿cierto?, de cómo pudiese afectar la carrera presidencial. Y sobre todo pensando en el caso que Carolina Toá es una precandidata presidencial que a todas luces participaría de una primaria si es que la hubiese en el caso del oficialismo, en el sector del oficialismo, y fue quien estaba al mando de la cartera cuando todo esto sucedió. Y por supuesto también cómo afectaría en este caso, ya saliéndonos un poquitito de la elección presidencial, cómo afectaría también, ¿cierto?, la imagen del presidente y el legado o no que el presidente y este gobierno pudiese dejar. Entonces, a todas luces me parece que es un caso no solamente que remeció al Partido Socialista diciendo que era una de las peores cosas que le había sucedido al Partido Socialista desde la vuelta a la democracia. Segundo, la relevancia que ha tenido en términos mediáticos, donde una figura a nivel individual que tenía harta proyección, incluso senatorial, ve truncada su carrera por lo que se le está acusando y que obviamente tiene que ser demostrado. La presunción de inocencia es súper importante ahí también en un Estado de Derecho, pero que tercero también puede significar que la oposición puede, de nuevo, activar o desactivar este caso, poniéndolo en la agenda en la medida en que vayamos conociendo nuevos antecedentes o haya nuevas declaraciones para poder afectar la carrera presidencial de Carolina Toá, que me parece que dentro de lo posible referirse al tema cada vez que lo hace, no solamente el presidente Carolina Toá, sino que el gobierno en general, le genera pérdida. Entonces me parece súper interesante cómo los antecedentes que vamos a seguir sabiendo, cómo se va a seguir desarrollando el caso, que va en paralelo a la carrera presidencial, que si bien quedan bastantes meses, ya empezó hace varios meses, ¿verdad? Bueno, estamos llegando al final del panel. Nerea Palma, muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Igual para John Enrique, muchas gracias, John, que estés súper bien. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen miércoles. Nos vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes para seguir hablando de economía y de temas afines. Vamos y volvemos.